Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes este día, viernes 4 de marzo de 2016. Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, edición especial. Es para nosotros un verdadero placer, un verdadero honor poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, agradeciendo como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder llegar hasta ustedes. Gracias por estar con la sintonía de 3 canales. Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Y antes de plantearles las temáticas que vamos a desarrollar este día viernes, quiero expresar la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, nuestro panel de los viernes. Juan José Martel, qué gusto saludarte. Buenos días. Gracias, Ernesto. Buenos días, amigos. Quiero también saludar al doctor Kirio Waldo Salgado. Doctor, qué bueno, buenos días. Que el Señor me los bendiga a todos. Garrid Safie también, qué gusto saludarte, Garrid. Igualmente, buenos días. Saludamos también a Roberto Cañas, que este día nos acompaña. Saludamos a nuestro buen amigo Lafit Fernández, quien este día pues se encuentra cumpliendo obligaciones laborales fuera. Entonces, obviamente queremos darte a ti la más cordial bienvenida, Roberto. Pues muchas gracias por invitarme, un saludo a los oyentes. Hay que poner al país en función de superar esta crisis humanitaria que vivimos. Hay que decretar un estado de emergencia nacional. Qué bueno, ya vamos a hablar de eso porque te adelantas mucho esta mañana. Precisamente la coyuntura, como tú lo decías, Roberto, nos obliga a analizar un tema que nos preocupa muchísimo, y es que este asesinato de 11 salvadoreños en el sector de San Juan Opico pone una vez más al descubierto la necesidad de encontrar lo más pronto posible una solución al problema de la inseguridad del país. Es precisamente lamentable y condenable la muerte de estos trabajadores de esta empresa eléctrica, así como también la sumatoria de 3 trabajadores del campo que, como decimos a buen salvadoreño, pasando iban y en este caso corrieron esa mala suerte de ser asesinados. Es una situación que indigna como salvadoreños, como humanos. Es una situación que nos obliga también esta mañana a hacer un análisis pertinente, no solo desde el punto de vista condenable, porque yo creo que es importante hacer las reflexiones oportunas que conlleven precisamente a establecer, llamémosle, nuevos parámetros de control del tema de la inseguridad en el país. Pero ese es el tema que vamos a sumar, no sin antes vamos a analizar obviamente el tema que también generó polémica y muchas críticas durante la semana. Y nos referimos precisamente al video que se filtró sobre una fiesta con mujeres desnudas en el penal de Izalco, supuestamente bajo los beneficios de la tregua entre pandillas. Un tema que obviamente también desnuda, hablando de desnudez, de cómo el sistema carcelario puede ser o no fácilmente vulnerable por la mano criminal, como también por ese agente invisible llamado corrupción pública. Así es que ese es un aspecto elemental que hay que definir en este tipo de situaciones. Hablamos de la vulnerabilidad de un sistema que puede partir por el hecho de la administración como tal, como también de esos agentes oscuros que se conocen como corrupción pública. A esta prueba obviamente se suma otro material visual, hay que destacarlo, muy parecido, pero de fecha 2014, 2004, 2005, bajo la administración del Partido Arena, en el contexto del plan Super Mano Dura. Este es otro punto también que vamos a sumar, porque no solo es este video, sino que también de lo que ha ocurrido en el pasado, con el propósito de ser equitativos en la crítica que vamos a plantear y debatir esta mañana. Además, si nos queda tiempo, esperamos obviamente valorar la notificación oficial de la Corte Suprema de Justicia a España y el curso para poner en marcha el trámite de solicitud formal de extradición de los involucrados en el caso Jesuitas. Ese es el segundo tema que vamos a poner en relieve y en debate en este día que desarrollamos nuestro programa. Y como siempre, 3 preguntas claves nos van a ayudar a comprender y desarrollar esta hora y media el debate. La primera de ellas dice: ¿qué dimensiones políticas tiene para el país el hallazgo de ilegalidades en el sistema carcelario? Es la primera. La segunda dice así: ¿qué alcances tendrá la investigación de la polémica tregua entre pandillas? Y la tercera pregunta, que tiene que ver con el caso Jesuitas, predice la negación de libertad
a los militares una inmediata extradición a España. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia ya notificó que tiene esta captura y que por consecuencia la gran pregunta es si esto predice que va a haber una inmediata extradición de estos involucrados en el caso de jesuitas a petición de España. Así es que esas son las 3 preguntas claves que las vamos a también a plantear en nuestras redes sociales, @diálogo21, @Neto López Radio, para que usted pueda responderlas. Y como siempre también planteamos nuestra encuesta de este día utilizando nuestra cuenta @diálogo21 y la pregunta dice así: ¿cree que los videos de fiestas en los penales están siendo utilizados políticamente? Esa es la pregunta. ¿Cree usted que los videos de fiestas en los penales están siendo utilizados políticamente? Tiene usted 3 opciones: sí, no y tal vez. Por esa razón, a partir de este momento abrimos el escrutinio de participación para que ustedes puedan dar sus puntos de vista con relación a esta pregunta, si están siendo utilizados políticamente para favorecer a un sector o para denigrar a otro. Así es que ahí está la encuesta, utilice @diálogo21 para que usted pueda responderla. A ver, lamentablemente este día desayunamos con esta triste noticia que conocimos el día de ayer: 11 salvadoreños, 11 trabajadores brutalmente asesinados. Los hechos ocurren, pero los salvadoreños no reaccionamos. Fíjate que ayer, coincidentemente, se quedó firme la condena a uno de los pandilleros que quemaron el microbús en Mexicanos hace aproximadamente 6 años. Se le dieron 410 años de condena, de los cuales por ley solo va a poder cumplir 60. De esos 60, me imagino que a los 15 o a los 20 años va a salir por buena conducta. Pero la clase política, la élite política en este país, ¿va a hacer algo al respecto? No, El Salvador va a seguir igual. Es que uno amanece pesimista al ver esos hechos tan tremendos. Hay que hablar, Garriz, del lado de la izquierda, porque hoy esta mesa está equilibrada. No, pero hay temas que no son de izquierda ni de derecha. La muerte y la vida en El Salvador no tiene color político, Roberto. El presidente de la República debe decretar estado de emergencia nacional. Si en octubre de 2011 por la lluvia... Perdona que te interrumpa, pero si el presidente mostró gran intolerancia a los medios de comunicación al ni siquiera aceptar una pregunta, ¿cómo vas a creer que se va a poner? Bueno, eso es tu valoración. Y el presidente, yo le hago un llamado para que decrete un estado de emergencia nacional. La ideología de lo que está ocurriendo no es política. No, es económica, hay desigualdad, no es económica. Hay problemas de exclusión social, no es económica, no es social. ¿Saben por qué? Porque si no ya lo hubiéramos resuelto. El problema aquí es que hay grupos poderosos que se formaron al amparo de la corrupción de los años anteriores, y no me refiero a ningún partido, que ahora quieren tomarse el Estado, no por la vía electoral, sino que en la forma violenta. Se fue dejando crecer y crecer y crecer hasta que ahora tenemos un monstruo que controla una parte de la sociedad y puede tomar decisiones que afectan la vida de miles de salvadoreños. Pero también requiere de que las fuerzas políticas, especialmente las principales, y los grupos económicos de poder entiendan que el país se está desangrando, aparten su conflictividad y se pongan realmente de acuerdo. Si no hay una estrategia, común, que existen los instrumentos para hacerlo, que existen las cabezas para poderlo desarrollar, nos vamos a seguir hundiendo y entonces vamos a hacer un decreto de emergencia nacional o de estado de sitio o de lo otro, pero no vamos a resolver el problema de fondo. El tema es, ¿se va a hacer o no se va a hacer? ¿Es viable o no es viable? La propuesta me parece atinadísima. El tema es que aquí hay por lo menos dos grupos grandes identificados que no quieren que esta inseguridad se termine. Ninguna solución como la que ustedes están proponiendo va a funcionar. Es que un decreto va a funcionar en tanto en cuanto haya una masa crítica de ciudadanos verdaderamente indignados, la acompañemos y digamos hasta aquí.
pero eso en El Salvador está muy lejos que ocurra. Sí, yo no lo Bueno, veo pero por algo hay que empezar. Sí, porque Roberto, el pero no movilismo hay es- masa crítica. Bueno, pero hay que hacer un llamado a que las universidades, las iglesias, las organizaciones sociales, si el bipartidismo está agotado en el país y la inmovilidad a la que han sumido a la nación producto de su confrontación no resuelve los problemas nacionales, hay que hacer una convocatoria de la población para hacer una agenda ciudadana. Aquí alguien debe de proponer y es la sociedad Ahora, con su fíjate protagonismo. fíjate que aquí tienen congelados 900 millones de dólares de un préstamo, del cual hay 100 para seguridad. Hay 800 que no son para seguridad, pero podrían coadyuvar en general a otras políticas que contribuyan al tema. Pero ¿qué pasa? Ni dicen que es inconstitucional, ni dicen que es Pero constitucional. es el sistema jurídico, Estamos en el Juan José. peor de Ese es los el gobierno mundos, de correcto. jueces que llama Un Félix así Ulloa, es el gobierno Y de entonces jueces en su resulta de que artículo que no escribe. dicen ni sí ni no. No se puede ni siquiera saber cuál es la verdad, tienen en la incertidumbre y ese es un mensaje que está recibiendo la delincuencia Mira, y los grupos interesados en mantener violencia y también los grupos que viven de la violencia, que le sacan lucro. ¿Y qué pasó con el plan Super Mano Dura, con el plan Mano Dura? Ah, dijo, es que eso era un ardid mediático para aprovechar las circunstancias políticas del momento. Señores, miren, cuando un funcionario público encargado de la seguridad dice que los planes Manos Duras y Super Manos Duras son un ardid mediático, ¿qué es lo que está diciendo? Que es un inmoral, que el gobierno de turno era un inmoral. ¿Por qué? Porque nos estaba engañando. El crimen organizado, que es el que mueve y el que alimenta a todas estas pandillas y manda a causar terror como los 11 trabajadores que fueron masacrados ayer. Pero el problema, pero ahí el sí te problema lo de la acepto. violencia no es un problema ideológico. El problema de la violencia es un problema de desigualdad social. Es decir, lo es digo un por problema de decir, exclusión. un nombre ideología de la violencia. Sí, pero Mira, es que eso es un invento, un sofisma que no viene al caso. Sí, Hay que pero decir las causas tomarlo estructurales posi- de la no violencia. tomarlo necesaria- positivamente, no hombre. necesariamente. Tenemos un gobierno demasiado lento. Yo siento que como que el presidente va caminando a paso muy lento y detrás van también todos los ministros como en cámara lenta. Y los Es decir, partidos en una confrontación yo le he estéril dicho, también. parecen una tortuga artrítica. Son una tortuga Reumática. artrítica, reumática. ¿Debe el gobierno declarar estado de emergencia nacional como medida para detener y controlar la criminalidad en el país? Esto es lo que tú estás proponiendo. Pero depende para qué. ¿De qué van a servir todos esos recursos de la emergencia nacional? ¿Y para qué? Para salir de la emergencia, cuando tú tienes un ¿Y enfermo. cómo vas a salir de una emergencia donde estás enfrentándote a un enemigo violento y a un enemigo que no tiene corazón ni Entonces, hígado? ¿cuál es la opción? Quedarnos sin hacer nada. Hay que Militarizar plantearnos- todos los pueblos del país. Imagínate lo que está Necesitamos llevando la meter al realidad del enfermo a país. cuidados intensivos un momento. Es Pero decir, entonces lo que tú estás llevando es un incluso estado militar, tu idea, un estado Kirio, represivo. Es necesario por un tiempo. Para Ahora, nada. Tu idea, Kirio, de la reserva, fíjate que yo me opuse en aquella ocasión porque la sentí como medida aislada, pero como parte de esa integralidad que habla Roberto, la reserva tiene un papel que jugar, hombre. Y vos también, si hablas de integralidad, no podés decir que la medida solo es militar. Mira, No, aquí lo que causa indignación es que los líderes, ni el presidente, ni los líderes del otro partido, ninguno de los del liderazgo del país ha salido ante tanta indignación, no, y no me refiero a la pornofiesta, me refiero a, A la las matanza. masacres. A la matanza. Aquí nadie viene y dice, paremos esto, acompáñenme a hacer un parón, aquí todo el mundo reclama, paran calles, cierran calles, pero no hacen nada con las masacres. Es el momento, ahora o nunca. Esa es la discusión que deberíamos de tener. A ver, doctor Kirio Waldo Salgado, decía que también extracámara usted había externado, bueno, lo dijo bien claro, el tema de las reservas, el tema de la militarización como tal. Es decir, no hablemos de militarización porque va a creer el gobierno que lo que estoy llamando es a un golpe de Estado. Yo no estoy llamando a un golpe de Estado. Estoy llamando al rol que debe desempeñar la Fuerza Armada, y como no se pueden preparar soldados en 6 meses porque ya no hay tiempo, entonces que se llame a la reserva. ¿Te incomoda cuando se menciona el tema de la militarización
bajo el esquema de resguardar la seguridad. No, y te lo voy a razonar por qué. Porque es una cuestión irresponsable el estar haciendo llamados en que la resultante de todo esto es que ante la emergencia nacional se saquen los reservistas, se militarice el país, se meta a la cárcel a los delincuentes cuando las cárceles están a 300% de su capacidad. Entonces, la integralidad es usar una política pública que al menos tenga 5 aristas. Uno, la prevención. La columna vertebral de la política pública de seguridad es la prevención. En segundo lugar, el control y la represión del delito, ciertamente. El otro es la reforma judicial y ahí va el tema de los centros penales. El otro es buscar la atención a las víctimas. Cuando alguien va a salir a tomar partido por las víctimas. ¿Qué tenemos que hacer para que las 20 o 25 familias que son víctimas y tienen personas que son asesinadas, tengan alguna respuesta del Estado, de la sociedad civil? Ese es el tema, porque si no la resultante aquí va a ser que hay que quemar las cárceles, que hay que volver a poner la pena de muerte, que hay que matar a los pandilleros y a toda su familia. Estamos hablando de 500.000 de personas y 70.000 pandilleros. Ver, doctor. Todos quedamos ciegos. Mira, Roberto, perdóname, pero no creo merecer el título de irresponsable cuando yo expreso una idea. Tú estás hablando desde el punto de vista de ex guerrillero, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista poco práctico. ¿Vos creés que en Guatemala es necesario llamar a una gran emergencia nacional para que en un poblado donde se cometa un delito quemen a un delincuente? No, o sea, estás haciendo apología de los linchamientos. Eso es irresponsable. Pero mira, es irresponsabilidad. yo no estoy queriendo hacer apología de nada. Yo estoy narrándote lo que está pasando. Y eso es bueno. ¿Qué está pasando? Eso es comentarios, guárdatelos tú. Sí. ¿Qué está pasando aquí en El Salvador? Que aquí en El Salvador nos hacen lo mismo y no reaccionamos. ¿Y sabes por qué no reaccionamos? Porque tenemos miedo. Ese es el problema. Nadie ha salido indignado. Pero ni estamos nosotros. No, está bien, nosotros tenemos alguna vocería, algún nivel de vocería, pero el tema es que los liderazgos de este país tan polarizado políticamente entre blanco y negro, izquierda y derecha, ¿dónde están? ¿Por qué no plantean eso que tú atinadamente estás diciendo, Roberto? Sí, pero hay una crisis de liderazgo en el país. Roberto creo que ha señalado básicamente la parte social que debe de tener las medidas de emergencia. Y eso está correcto. Vinculados a la agenda de país. Roberto ha señalado la parte lírica, hombre, del problema. También se tiene que ver lírica. La parte, o sea que para él lo lírico es prevenir la pobreza. Mira, lo que estás diciendo es lírico. Lo que estás pidiendo tú es que maten a todo el mundo y ojo por ojo todos nos vamos a quedar ciegos. ¿Sabes por qué es lírico lo que estás diciendo? Porque nadie se va a involucrar. Con que no se involucran aquellos políticos que tienen que tener una seriedad radical para el problema, y menos se va a involucrar el obrero y el trabajador, hombre. No, hombre, Roberto. La agenda social. Mientras se pone en práctica lo que tú estás diciendo, hay 10 o 15 masacres más en 6 meses. Yo le haría un llamado al presidente de la República para que se dé cuenta pues que hay un estado de emergencia nacional, hay una crisis humanitaria. Lo que necesita El Salvador es un líder que salga. Ya te va a decir que te vayas a la fiscalía. Que tire confianza y que diga, aquí está el máximo dirigente del país en función de ayudar a resolver los problemas. Ya te va a mandar a la fiscalía diciendo que ese no es trabajo de ellos, que le están molestando a sus ministros. Es que mira, aquí hay que tener un poco más de tolerancia, más respeto, más apertura. Si el Ejecutivo es la vocería, eso es lo más importante, que las investigaciones ya judicializadas está bien, pero también son diferentes niveles. Por eso. Pero aquí no hay que pelearse con los periodistas. Los periodistas tienen obligación de preguntar y los funcionarios tienen obligación de contestar lo que crean que es prudente para el interés nacional. Entonces aquí de lo que se trata es de si reaccionamos como sociedad o no. Ese es el tema. Es que el combate a la seguridad también tiene una política social en la que va salud, en la que va educación, y todo tiene su lugar. Es decir, además de eso, a largo tenemos también que entrar a analizar el punto de los recursos,
el suficiente combustible para empujar Entonces el proyecto. volvemos a hacer análisis y estudios y programas No, ya y proyectos, están. pero Hoy no lo que se requieren aterrizamos. son acuerdos. Los análisis ya están hechos, Félix. Juan José, lo que se requiere ¿cuánto son se necesita acuerdos. de dinero según el 1.200 millones de Consejo para todos los planes del Plan El Salvador más Seguro? de 2.400 millones de dólares, pero estamos hablando de 5 De cinco años. quinquenios. A ver, Ajá. pero estás hablando de tiempo, como él lo está planteando. Exactamente, no es que ya teneme todo el dinero. Toda la ajá. plata. No, Y se puede hacer un esfuerzo. perdóname, pero es muy poco para lo que quiere, para el poema que nos vino a dar Roberto. Ya te todas conociste, las Clemente. consecuencias, Ajá. eso hay que multiplicarlo por lo menos por 5. Sí, pero hay que empezar para que por algo. podamos Lo que- nosotros Imagínate la lógica sobrevivir. que es poema, buscar medidas para sacar de la pobreza. Sí, pero al no podemos país, no- buscar terminar la exclusión social. No podemos parar el terminar país. con la desigualdad, eso es poema. Pero no podemos parar el país solo para arreglar un problema. El país tiene que seguir caminando Sí, articuladamente pero la con lógica trabajo, es parcial. con las Los pensiones. problemas se resuelven en la marcha. Los Y son planes por sobre la prioridades, no puedes resolver todo al mismo tiempo. Los resultados de las encuestas, vamos a ver las encuestas, ¿qué nos dice? ¿Debe el gobierno declarar estado de emergencia nacional como medida para detener y controlar la criminalidad en el país? El curso o el progreso de las mismas es que sí debe, el 89% de la población así lo expresa, el 9% dice que no debe y un 2% dice que tal vez. No sé si podemos también tener la otra, aquí está, precisamente creo que los videos de los videos de fiestas en los penales están siendo utilizados políticamente. Bueno, el 65% de la población opina que sí, el 31% dice que no y un 4% que dice que tal vez. ¿Está bueno eso? ¿Sí? Es decir, ese es el reflejo de la percepción Lo han ciudadana. votado, ya votaron. ¿Tú crees que se están utilizando estos Sí, tornos? hay utilización política. Hay una utilización política. definitivamente. Roberto. Por supuesto. Todo es político en El Salvador. Completamente utilización política. Bueno, misión cumplida. Este servidor quiere agradecerles nuevamente el que nos hayan acompañado, a usted, amigo televidente. Gracias, nos vamos al fin de semana, como siempre exhortándole a que hagamos de este país algo mejor. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.